Sea bienvenido al programa La Mensaje de la Cruz. Mucho gusto, mucha alegría en mi corazón en poder hablar con usted sobre la palabra del Señor Jesucristo en el momento en que el mundo vive una situación desesperadora. Yo quiero hoy leer con usted en 1 Corintios 1, no verso 18, o texto bíblico dice así: porque el mensaje de la cruz es necesidad para los que le perecen, pero nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Padre, hable con nosotros, hable a cada corazón, que su poder y autoridad pueda vir, renovar, transformar y ungirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de la mensaje de la cruz, o que viene en la mente? El mensaje de la cruz es el mensaje más escandaloso del Evangelio. No hay otro camino a la salvación que no sea a través de la cruz de Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para el Padre es a través de su Hijo Jesucristo. El único camino al cielo es a través de Jesucristo. El único camino en la salvación es a través de su Hijo Jesucristo. Ahora una pregunta: ¿quién eres Jesucristo a usted? ¿A quién representa Jesucristo a usted? Para algunos, Jesucristo eres santo. Jesucristo eres justo. Jesucristo eres Dios que hecho carne. Jesucristo eres el único nacido en este mundo sin pecado. ¿Quién eres Jesucristo a usted? Si hijo o Cristo sin hijo pecar, pero con no sus pecados. Si hijo pecar, pero con mis pecados. Jesucristo no hay pecado, pero que hay pecado en su cuerpo, y el pecado en su cuerpo fue mi pecado. Dios pegó mis pecados y colocó en Jesucristo. Ahora cuando vienes a Jesús, Dios ya tiene en cuenta tu pecado. Dios ya tiene en cuenta tu pecado. Dios no te examina cuando viene a Jesús. Dios examina el Jesucristo. Él no te ve, Él ve su Hijo Jesucristo. Este es el plano de Dios en la salvación. Jesucristo llevó en su carne, en su cuerpo, el mío y su pecado, el pecado del mundo todo. Ahora cuando Dios mira a usted, Dios no ve a usted, Él ve a su Hijo Jesucristo. Cuando hablo en su cruz, cuando hablo sobre su evangelio, cuando hablo sobre su persona, viene en mi memoria a cruz de Cristo, y la cruz del Señor Jesucristo simboliza tres cosas en la vez. Tres cosas en la vez. Primera cosa, que depravado, malvado y caído yo soy. Mira, depravado, malvado y caído que soy.
La violencia de la cruz muestra la violencia de mis acciones contra un Dios completamente santo. Todos mis actos de pecado son actos contra un Dios completamente santo. Los actos de violencia contra Jesús representan mis actos de violencia contra Jesús. Por eso, la cruz de Cristo tiene una gran violencia, tremenda violencia, porque representa la violencia de mis actos pecaminosos contra la santidad de Dios. Segunda cosa, que terrible y cruel es el pecado. Mira, el pecado es el peor de todos los males. Oye esto, el pecado es el peor de todos los males. No hay nada entre cielo, tierra e infierno peor que el pecado. El pecado es peor que la muerte. El pecado es peor de que la enfermedad. El pecado es peor que el diablo. El pecado es el peor de todos los males existentes en todos los tiempos. No hay nada peor que el pecado. Y para usted, ¿qué es el pecado? Pecado en la Biblia Sagrada era desobedecer los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que Dios trouxe al profeta Moisés. Pero cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, nosotros cometemos pecado. Por eso no hay un solo hombre en la tierra que puede justificar usted propio, que puede ser a sí mismo salvarte. Por eso que dijo que el pecado es el peor de todos los males. No hay nada peor de que lo pecado. Por eso dijo que no hay salvación, no hay esperanza a no ser pelo camino llamado Jesucristo. De donde usted me mira, de donde usted me oye, usted debe atenderme que só hay una esperanza para su país, só hay una esperanza para su nación, só hay una esperanza para su familia, só hay una esperanza para sus hijos, só hay una esperanza para tus niños, si for a través de Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. La cruz de Cristo, en primer lugar, representa con depravado, malvado, caído que yo soy. No hay un hombre siquiera en toda la tierra que puede decir que es bueno, que puede merecer la gracia, que puede merecer el favor de Dios, que puede merecer la salvación por sus propios méritos, sus propias obras. La salvación, ela só puede ser dada gratuita, por gratitud, solamente a través del camino de Jesucristo viviente. Jesucristo que murió, mas resucitó. Por eso dijo que la cruz de Cristo, la violencia de la cruz de Cristo, la malvadez de la cruz de Cristo, tudo que Jesucristo sufrió por mis actos, por los actos de la humanidad, ela simboliza
ela nos muestra en primer lugar que nosotros somos depravados, caídos. En segundo, que el pecado condena al hombre. Y si usted murió en su pecado, usted estará condenado. No hay otra esperanza, no hay otro camino a no ser Jesucristo viviente, que murió, mas vive. Pero que en tercero lugar, la cruz de Cristo también nos muestra cuán inmenso, cuán grandioso, majestuoso es el amor de Dios, que a nosotros se revela en la cruz. Mira, esta orden es muy importante. En primer lugar, la cruz demuestra mi maldad, mi depravación. En segundo, la cruz demuestra que el pecado eres malo. El pecado es terrible. El pecado eres o peor de todos los males existentes. No hay nada que nos puede separar, que nos puede apartar de Dios, pero que nosotros, nuestros pecados pueden nos apartar de Dios. Son los nuestros pecados que nos aparta, que nos distancia de Dios. Mas no solo esto, la cruz también demuestra el inmenso amor de Dios revelado por nosotros, por toda la humanidad, todos los hombres en la cruz del Calvario. Incluso a pensar de toda la violencia causada por Jesús, no fueron los romanos quienes pusieron en Jesucristo en la cruz. No fuera los judíos que pusieron Jesucristo en la cruz. Fue mis pecados. No fuera la maldad de los romanos, no fuera la religiosidad de judíos, fueron mis pecados que colocaron Jesucristo en la cruz. Quien sostuvo en lástimo, quien lloró, quien sufrió, quien colocó el Jesús en la cruz, quien chicoteó Jesucristo, fue el Padre. El propio Padre surió, sostuvo, latigó en Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dijo, agradeció al Padre Moelo, agradeció al Padre Moelo, al Padre, el propio Padre, él llevó a enfermarlo, el Padre lo enfermó. Fue el Padre que colocó a Jesucristo en la cruz, y él agradó al Padre Moelo. Padre, el propio Padre golpeó, el propio Padre le fez enfermarlo. La cruz revela que Dios amó tanto el mundo que dio su Hijo para salvar el mundo entero. Ahora bien, Jesús no murió por algunos. Oye bien esto, mira bien esto. Jesús no murió por algunos.
Jesucristo murió por los todos. Todos pueden llegar en la cruz de Cristo y serem salvos. Mi amado hermano, hermana, hay una esperanza en la cruz de Cristo. Hay una esperanza en Jesucristo viviente, Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Jesucristo no murió por un grupo selecto apenas de hombres y mujeres. Jesucristo murió para hacer posible la salvación de todos los que creen en su nombre. En el Evangelio de Lucas 19:10 dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pregunto a ti, ¿cuántos en Adán se habían perdidos? La Biblia dice que por el pecado de Adán todos murieron. Si todos murieron, todos necesitan y hay posibilidad a través de Cristo de ser salvados. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, hoy ven, el pecado del mundo, no el pecado de un grupo selecto de personas, mas de todos los que ansían, todos los que desean, todos los que quieren, puede se encontrar en Jesucristo. Juan 4:42. Y le dijeron a la mujer: ya no es por lo que dijes que creemos, porque nosotros mismos no hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente Cristo. Oye esto ahora: el Salvador del mundo todo. Gloria a Dios. Jesucristo murió por todo el mundo, todos los hombres, no apenas uno, mas por los todos. En Timoteo, Pablo dijo a su discípulo Timoteo 4:10: porque esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador, mira esto, Salvador de todos los hombres, especialmente los fieles. Mira, a mis ojos este texto es muy claro. Jesucristo era Salvador de todos los hombres, mas no solo de todos los hombres, pero especialmente a fieles. ¿Cómo entendemos esta ecuación? Mira, el sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, debe ser entendido de dos maneras. Primera manera, el sangre de Jesucristo es un derramamiento de sangre eficaz. Segunda manera, el derramamiento del sangre de Jesucristo es también un derramamiento de sangre suficiente. O que quiero decir con esto? El Jesucristo murió de dos maneras. El Jesucristo murió suficiente y eficazmente. El sangre de Jesucristo derramado en la cruz
eres suficiente para salvar, perdonar, llevar al cielo todo lo que se achega a Él. Cualquier uno, cualquier hombre, en cualquier lugar del mundo, en todo lugar del mundo, que se achega a Jesús ahora, el sangre de Jesucristo derramó en la cruz y eres suficiente para salvar, perdonar, suficiente a toda la raza, toda la gente en todo el mundo. Pero que hay una eficacia a aquel que creyera, aquel que tiene fe. ¿Compreende? A eficácia de sangre solamente aquele que tem fé, solamente aquele que creyera em Jesucristo. Se você não viene a Jesus, se você não creyera a Jesus, não há funcionamento, não há eficácia deste sangue. Juan em 3:16 dijo: Dios amó el mundo todo. Isto habla-nos de suficiencia. El amor de Dios es por todos los hombres, en todos los lugares. Dios amó el mundo todo, el mundo todo. No entanto, viene a nosotros la suficiencia de su sangre para que todo aquel que creyera, que cree, tenga la vida eterna. ¿Ve? El amor de Dios, el sangre de Cristo es por todo el mundo. Mas solamente quien cree tendrá la vida eterna. En Hebreos 2:9, pero vemos que Jesús fue coronado con gloria y honor, quien fue hecho un poco más bajo que los ángeles. Jesucristo fue hecho un poco más bajo, menor que los ángeles, debido a la pasión de la muerte. Mira, Jesucristo no eres menor hoy que los ángeles, no eres más bajo hoy que los ángeles. En carne, pela la pasión de la muerte de la cruz, Jesucristo fue hecho poco más bajo, menor que los ángeles, pela pasión de la muerte. Hoy no. Mas, ¿por qué esto se fez? Para que por la gracia de Dios pudiera probar la muerte por todos. La mensaje de la cruz deba venir a nosotros con una mensaje de salvación, de esperanza a todos que se oyen, a todos que creyera, a todos que se quiera venir a Jesucristo. En Romanos 5:6, el Pablo apóstol dijo: porque cuando aún estábamos sin fuerza, a su debido tiempo, Cristo murió por todos los ímpios. El sacrificio de Cristo era suficiente para limpiar sus pecados, para limpiar su depravación y maldad. No importa o que usted tiende a sido por lo mundo, no importa sus pecados y maldades, el sangre de Jesucristo era suficiente para limpiar, para purificar usted de toda
maldade e depravação. Em Romanos 5:18, Pablo diz-nos: porque como por uma ofensa, el juicio vino sobre todos os homens, e el juízo vindo sobre todos os homens, la condenação, assim também por um acto de justiça, la graça vino sobre todos os homens para justificar la vida. Adón, este hombre que cayó con el primer pecado, Adão, trouxe uma ofensa e juízo sobre todos os homens. El pecado vino sobre todos os homens, e com el pecado la condenação sobre todos os homens. Mas Jesucristo em la cruz, por um ato de justiça, vino graça e justificação sobre todos os que creem. Segunda de Pablo aos Coríntios 5, 14 e 15, apóstolo Pablo diz: porque el amor de Cristo nos constringe, julga-nos assim, que si uno murió por todos, entonces todos murió. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no viven por sí mismos, pero que Él murió por ellos y resucitó. Pablo es enfático en hablar y decir a nosotros que Cristo murió por todos. Un solo hombre murió. Todos vivimos. Un solo hombre pecó, Adán. Todos pecamos. Un solo hombre murió y fue justo. Ahora todos que creemos en Jesucristo y venimos en su cruz, somos también justos. Primera de Juan 2:2, y Él es la proporción por nosotros pecados, Jesucristo, y no solo por nosotros, sino también por los pecados del mundo entero. Mi hermano, es importante que usted comprenda estas palabras. Él no eres la por proporción solamente de nuestros pecados, mas también por los pecados del mundo entero. Grandiosa essa palavra. Com isto, nós concluímos. Quando te invitamos a venir en la cruz, não estamos hablando de la cruz de madeira. Estamos hablando a venir la obra de Jesucristo en la cruz. Não eres portarte uma cruz de madeira em sua casa. Eres até um belo símbolo. Eres até um símbolo belo. Mas com nosotros hablamos, evitamos en venir en la cruz. Nosotros estamos hablando para que usted viene en la obra de Jesucristo por sus actos, por sus pecados. Jesucristo pegou mis pecados e colocou sobre su cuerpo, e pegou a santidade, a justiça dele, e colocou sobre mim. Agora, quando tu e eu venimos em la cruz,
estamos hablando para usted reconhecer o trabalho de Jesucristo, Hijo de Jesucristo viviente en la cruz. Esto significa Evangelho de la cruz. Usted não necessita saber mais nada para salvar-te. Usted não precisa praticar buenas obras para salvar-te. Es importante a prática de cristiano das buenas obras. Isto era importante, mas a salvação é pela fé em Jesucristo. A única coisa que você necessita saber é que Jesucristo morreu em la cruz, derramou su sangre, e agora você pode ser sanado e você pode ser salvo de toda a condenação do inferno. Todo aquele que vem a Jesucristo, não há mais condenação. Não se desespere. Vivemos em el mundo de desespero, pero que não há necessidade de desespero, porque Jesucristo vive. Aonde você está, pode entregar sua alma, sua vida a Jesucristo. Aonde você está, en este programa La Mensaje de la Cruz, a única coisa que você necessita fazer é pegar sua mão, colocar em seu coração e hable comigo esta oração agora. Vamos fazer. Diga comigo: Senhor Jesucristo, eu reconheço que sou pecador, que não há salvação sem ti. Senhor Jesucristo, entra em mi coração, hace morada agora, perdona mis pecados, perdona mi depravação, maldade, e agora eu reconheço que tu eres único, suficiente Salvador de mi vida. Amém. Dejo de orar por ti. Senhor Jesus, eu pido que você pueda deixar que a semente esteja plantada em cada coração. Que esta palavra alcance cada coração. Que a mensagem de la cruz puede alcançar cada coração. E que haja agora salvação em planeamento do Senhor em cada homem, mulher, niños e niñas. En nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus le bendiga, mi hermano. Usted puede nos seguir en nuestras redes sociales y acompañar nuestro canal en YouTube, Facebook, Instagram. Que Dios le bendiga.